Sobre este escenario se representan diversas historias en las que el público de Valledupar se divierte, llora, ríe, se enoja, pero ¿qué hay detrás de bambalinas? ¿Quién está detrás de esta escena? Aquí se los presentamos. Construyendo mundos y universos desconocidos durante la infancia. Así fue como Deiler comenzó a descubrir el arte de la representación. Desde muy pequeño yo he estado relacionado con este arte, con el arte de la representación, llamémoslo así hasta ese momento. El arte de representar cuentos, representar historias, el arte de contar la pequeña obra que escribimos para el colegio, para el acto cívico. Siempre estuve relacionado a eso desde pequeño. Yo lo diría como una herencia, porque mi familia es muy festiva, muy dada en esto de las fiestas, a representar, a actuar. O sea, yo sí creo que mi madre era un artista, llamémosle de esa forma. Era un artista oculta ahí, ¿sí? Yo creo que eso se lo heredé a ella, el hecho de representar, de contar. Era una mujer muy audaz para representar un chiste. Era muy audaz para vestirse, ¿sí? Y contar algo que alegrara a su familia. Es más, todavía lo hace con sus amigas. Sigue siendo ese punto de encuentro de contar la historia, la anécdota para poder divertir a las personas que la rodean. Las películas que veía en la niñez le inspiraban a crear escenarios, historias y personajes que cobraban vida en su imaginación. A mí me gustaba el cine. Me gustaba el cine. Y claro, me gustaba el cine de la época. El cine que pues, uno consumía o el cine que uno veía de niño. Y de niño el cine que más llegó a estos lados fueron estas películas mexicanas de vaqueros. A mí me gustaba eso del audiovisual. Hoy le doy ese nombre porque entiendo que es ese nombre. Me gustaba la televisión, me gustaba el cine. Yo quería ser actor de cine. Específicamente, creo, de películas de vaqueros, porque era con lo que tuve mayor relación en la época. Después un día me enteré que el actor de las películas de vaqueros no era el que hacía las escenas de riesgo. Entonces, por un momento pensé en que quería hacer, más bien era doble de cine, porque yo era el que quería lanzarme del caballo, el que quería tirarme del tren al caballo, el que quería, no sé, correr antes de la explosión. Eso me llevó a entender que lo que yo quería era detrás de la película, o sea, no estar frente a la cámara. Eso lo entendí con los años. Un libro de Andrés Caicedo le iluminó su camino en el teatro. Gracias a sus visitas a la biblioteca, descubrió esa hermosa sinergia que existe entre la literatura y el teatro. Había un acercamiento como a la lectura en aquellos tiempos. Y venía a la biblioteca de la Casa Municipal de Cultura a leer, a buscar, a hacer las tareas. Antes no teníamos la internet en la casa, el computador, sino que teníamos que venir desde nuestras casas hasta la biblioteca municipal, que quedaba en la Casa de la Cultura. Siempre había un tiempito para rebuscar algún libro y tratar de leerlo antes de irse para la casa, ¿sí? Antes de irse con la tarea, antes de irse con el mapa, antes de irse con todo ese tema, todo ese tipo de cosas que tocaba investigar, había tiempo para leer. Y me encontré con un autor en aquella época que su nombre era Andrés Caicedo. Me encontré con sus obras de teatro. Encontré que escribía cuentos y escribía teatro. A mí me fascinaron sus cuentos. Son cuentos eran cuentos para jóvenes, ¿sí? Pero para jóvenes de otras partes. No se parecía a nosotros, a los jóvenes de aquí, eran jóvenes de otro lugar. Y buscando al autor, preguntando, bueno, pero este es el único libro que tiene el señor, ¿no? Encontré un libro de obras de teatro ahí en la Casa Municipal de Cultura y leí algunas de sus obras de teatro y dije, es que él escribe también para representar. Y bueno, y quiere decir que este puede ser el camino. Porque investigando me di cuenta que el señor después pudo ver si hizo cine. Entonces yo dije, este es el camino. Hay que empezar entonces a indagar desde el teatro. Entonces en esa indagación empecé a hacer teatro en el colegio. En el colegio hicieron unos festivales estudiantiles, esto que tenía que ver siempre con este tema de
acerca o alrededor de la lectura, ¿sí? Eso de los cafés literarios. Bueno, y empecé a hacer obras de teatro para el colegio. Un amigo de otro salón me dijo, ve, están buscando gente para actuar en el grupo de teatro en la Casa de la Cultura. Están conformando el nuevo grupo de teatro en la Casa de la Cultura. Y pues no sé si quieras asistir. Y fui a dar a la Casa de la Cultura. Y resulté siendo el personaje principal. Me gané el casting en ese momento en la Casa de la Cultura. Pero mi idea era hacer teatro para, en algún momento, llegar a hacer cine. Sí, ya haciendo teatro con el profe Naudit Rodríguez en la Casa de la Cultura. Y después viendo a grupos de teatro que traían a Valledupar, porque en esa época traían muchos grupos de teatro, me empecé a dar cuenta de eso, ¿no? Estaba ya como en la adolescencia, llegando a la juventud. Empecé a darme cuenta de la cantidad de grupos de teatro que venían a Valledupar y de lo magnífico que era el teatro. Ya no era leído, sino en la escena. Eso que antes no me empezaba a agradar, no me agradaba el teatro, que era primario, que era como muy sencillo con respecto al cine, para mí en ese momento, empezó después a agradarme. Empezó después a gustarme mucho. Y bueno, así fue como me fui alejando de ese pensamiento de querer hacer cine para quedarme en el teatro. Su camino para llegar al teatro fue sinuoso, pues en su casa lo veían vestido de abogado, pero él se imaginaba en los escenarios. Por eso, en un acto de valentía, decidió huir de todo para entregarse a su pasión. Y bueno, mi papá decidió que había que estudiar algo. Mi papá. Entonces, bueno, había que estudiar. Me metieron a estudiar esa carrera, pero para que yo me cambiara después cuando ellos abrieran derecho. En el fondo de mí yo no me sentía bien. Estaba estudiando microbiología. Perdón, bacteriología en la Universidad de Santander. Y estudiando esa carrera me di cuenta que yo no iba a poder con eso, con algo que no fuera el arte, que no fuera lo que yo quería hacer. Llegó un grupo de teatro de Cuba ese año, ese semestre aquí, el primer semestre de ese año, llegó un grupo de teatro de Cuba a la Casa de la Cultura. Creo que fue uno de los últimos grupos de teatro que trajo el Instituto de Cultura y Turismo del Cesar. Presentaron tres monólogos. ¿Y cuál de los tres era más bello? Ahí fue donde eso terminó de alejarme del pensamiento aquel de ir a estudiar cine. Yo quería saber cómo ellas habían hecho todo eso. Y bueno, ya eso también detonó el hecho de que me escapara de la universidad. Vendí una bicicleta que tenía y me fui con un primo que estudiaba artes plásticas en Cartagena. Y me fui a estudiar artes escénicas a la Escuela de Bellas Artes y Música de Cartagena en los años 90, mediados de los 90. Allá me encontré con otros amigos, hoy en día amigos, José Aníbal Moya, Edier Picciotti, Jair Maya, ¿sí? Artistas plásticos de la ciudad que en ese tiempo trabajaban allá. Y viví con un primo mientras él terminó de estudiar y yo seguí solo allá en Cartagena. Ese fue el detonante. Yo me volé de la carrera, yo me salí de esa carrera también gracias a un profesor que un día charlando con él en la cafetería me dijo: es que tú tienes que hacer lo que tú quieres, lo que tu corazón diga, porque si no toda la vida vas a vivir arrepentido. Yo hago esto porque es lo que yo siempre quise ser. Esta decisión sorprendió y llenó de nostalgia a su madre. Un papá autoritario como mi papá fue fuerte la decisión, ¿no? Él estaba empeñado en que eso no pasara, pero ya yo estaba decidido a irme. Fue una cosa muy fuerte ahí en mi casa, el llegar un día y decir: no, yo no voy a seguir estudiando ahí, yo me voy para Cartagena. Y si usted no quiere ayudarme, no se preocupe, yo tengo aquí una plata reunida y yo veré allá cómo hago, ¿no? Es fuerte para los papás mismos. Hoy lo entiendo, ¿no? En ese tiempo era un muchacho joven, con ganas de ir a hacer lo que yo quería hacer. No pensé en mi mamá nunca en eso, ¿no? Y igual algo de los recuerdos más fuertes que tengo en mi vida es ver a mi mamá llorando en la puerta de la casa. Ella no sabe eso y quizás no se acuerda, pero uno de los recuerdos más fuertes que tengo en mi vida, o de las cosas más tristes que recuerdo a veces, es ver a mi mamá recostada en la pared de su casa, así con las manos detrás, apoyada en la pared como para no caerse, llorando, sola ahí, porque yo me iba. Eso fue muy triste, quizás fue lo más triste de todo eso.
Pero también eso me dio como fuerza, ¿no? La fuerza de no quedarme ahí y buscar mi propio camino. Yo sé que en el fondo ella igual quería eso, pero era muy difícil para ella alejarse de su primer hijo, de su hijo mayor, y que su hijo mayor se fuera sin nada, ¿no? Sin su ayuda, porque era una ama de casa que no tenía recursos económicos para poder decir, toma, yo voy el mes entrante, yo voy a estar yendo. Ella sabía que yo iba a estar solo allá en Cartagena. Vive aferrado a la esperanza para no dejarse derrotar por las dificultades que se puedan presentar para mantener vivo su arte. No es sencillo, no es fácil el tema de continuar haciendo un arte en un país como Colombia, en una región como el Caribe colombiano. Ha sido una cosa de resistencia, de resistir. Y creo que hoy ha sido, además de resistir, aferrar, tener una fe profunda y vivir de la esperanza a veces. A veces hemos vivido de la esperanza, de que todo va, de que mañana todo será mejor. Hoy vivo orgulloso de que yo he estado haciendo lo que creo que desde el principio debía hacer. Yo no soy alguien que quiso ser una cosa y hoy en día es otra, no. En mí no pasa eso. Y quizás por eso sigo firme siempre, ¿no? Pero seguir haciendo esto en una ciudad como Valledupar, en el Caribe colombiano, es muy complicado. Hemos tenido que entregarle el alma a esto, a veces sin saber a dónde va a dar el barco. Estamos montados en un barco, hemos salido a alta mar y cada día más entramos a lo profundo, nos orillamos a veces, algunas islas, encontramos en el camino islas, pero hemos estado sumergidos, hemos estado navegando en alta mar, en nuestro barco. Y uno a veces no sabe a veces dónde va a ir a dar ese barco. Y eso nos trae una tristeza continua. Por ejemplo, a nivel laboral es muy complicado vivir del teatro en nuestra ciudad. Tenemos demasiadas deudas, demasiados problemas ganados con los años, algunos. Cumplir con nuestras obligaciones es muy, muy complejo, porque no es una profesión remunerada equitativamente al esfuerzo, a la disciplina y al tiempo que le inviertes, ¿sí? No se remunera igual, no se remunera. La gente cree que uno hace teatro por la tarde y ya, y vuelve a hacer teatro el otro sábado. No, nosotros hacemos teatro diario. Yo hago teatro diario. Y yo pienso que la vida como ser humano no me ha remunerado eso. Una vida dedicada al teatro implica paciencia y disciplina, pero también esmero y amor hacia este oficio que a veces no es valorado. Mi familia acerca de este arte ha estado distante. Ellos no han estado cercanos, no porque lo odien, sino porque cada uno está ocupado en sus asuntos. O quizás nunca han creído desde el corazón en lo que hace Deiler, ¿sí? Quizás lo ven como algo bien, pero no como algo importante, como ser un acordeonero o un cantante de música folclórica vallenata famoso. Es complejo vivir del arte. Y lo que estos últimos años me ha aferrado mucho más al teatro es haber encontrado amigos, alumnos que quisieron seguir en el teatro, que quisieron quedarse en el teatro y han forjado un proyecto teatral que va desde un colectivo de teatro que hoy sostiene una sala en el centro histórico de la ciudad de Valledupar. Esos compañeros, como yo les llamo hoy en día, esos socios desde la buena manera, no del socio económico, el socio legal no, sino del socio del alma, me han ayudado a creer más en este arte y en tener las fuerzas diarias para continuar, cuando a veces yo he querido alejarme y dedicarme a otra cosa. Y cuando te digo de otra cosa es desde atender una tienda, un negocio, hasta desvincularme completamente de este oficio,
que es muy bello en el oficio como tal, pero que a veces para realizar ese acto bello se reúnen toda una serie de complejidades, como solemos decir nosotros. Todo está hecho, todo está preparado para que no haya teatro. Igual pasa con las otras artes. En nuestro país ha estado preparándose todo el tiempo para que el arte nos es lo que, una frase un poco egoísta, un poco fuerte, pero sí es. Todo está hecho para que esto no surja. Es lo que nosotros nos decimos todos los días. No, esto está hecho para que no surja. Entonces nosotros debemos resistir todo el tiempo. Veamos algunas escenas de la obra El Retablillo, inspirada en la obra poética de Federico García Lorca. La noche materna y la luna sostuvieron una batalla contra la sangre triunfadora. Pero la sangre, queridos hermanos, de este grupo de diablos. Mario, no quiero decir. Al militar que cogió el puente de caballero, le dije que buenas noches. Y buenas noches, pues son buenas noches. Muerte es la mejor duda. Al barranco con este. Ay, quiero que se case, mire. Si pudiera conseguirle un marido. Y si fuera posible. Dame licencia, señora. Dame licencia, señora. Venga. Y el refrigerio. ¡Ay, qué refrigerio! Voy a hacer pipí. Pues primeramente el teatro como arte, yo creo que libera el alma de quienes lo ejecutan, de quienes lo realizan. Quienes lo realizan encuentran en él un lugar donde albergar sus sueños, sus pasiones, sus pensamientos, sus tristezas, ¿sí? Pero cuando ese arte, que es construido por personas, se comparte con otras personas, ese acto vivo, por eso es una de las artes vivas, porque el hecho teatral ocurre cuando en el encuentro del actor con el espectador. Ese encuentro, yo creo que al espectador lo invita le despierta en él toda una serie de pensamientos, a lo que nosotros llamamos un pensamiento crítico. Y yo creo que la humanidad ha ido perdiendo humanidad por alejarse del arte. Si nos acercáramos más a las artes, pues yo creo que el ser humano fuera más libre, pero también viviera en mayor felicidad y tranquilidad con los otros seres del planeta Tierra. Yo creo que ese es el papel del arte, liberarnos, crear tranquilidad, armonía, paz, ¿sí? Desde el pensamiento crítico. Y los premios pues nos permiten entender que hay un camino que se ha andado y que se ha hecho de una buena manera. Aquí estamos en su espacio, su refugio, Maderos Teatro. ¿Qué significa para usted Maderos y desde cuándo nació? Bueno, Maderos es un proyecto que nace hace muchos años, realmente. Maderos tiene 9 años, ¿sí? 9 años digamos, la sala Maderos Teatro tiene 9 años, pero el colectivo de actores y actrices venimos trabajando ya aproximadamente hace unos 20 años. Un grupo de jóvenes que al salir de la universidad deciden quedarse haciendo teatro, ¿sí? Que eran integrantes del grupo de teatro La Carreta de la Universidad Popular de Cesar y deciden quedarse haciendo teatro y conforman el colectivo Maderos Teatro. Al conformarlo nos dimos cuenta que era necesario buscar un refugio, un lugar donde hacer teatro, una casa, un lugar donde poder crear ahí o empezar ahí a gestionar nuestro laboratorio de investigación teatral. Un laboratorio que ya teníamos, que ya traíamos, pero sin un espacio fijo, ¿sí? Entonces eso fue Maderos, como esa búsqueda, empezamos con esa búsqueda y fuimos llegando fuimos como decantando, nos hemos ido como decantando en la vida, como puliendo, ya hemos cruzado un camino, ¿sí? Ya hemos ido a algunos lugares y nos hemos después recogido y hemos creado
este colectivo teatral que ahora lleva este nombre, que es Maderos Teatro. Yo creo, Luz Andrea, que a nosotros nos ha ido bien. Muy bien, porque Maderos como sala de teatro ha sobrevivido 9 años. Ha vivido 9 años. En estos 9 años la gente de Maderos se ha dedicado al teatro. ¿Sí? No es que nos hemos dedicado a otras cosas y por la nochecita o por la madrugada